la transición, ¿no? ¿Cómo era la transición en España? Sí, hay algunos datos aquí que he sacado investigando un poco de la época de la transición que desmontan un poco, pues, digamos, este discurso que ha habido mucho tiempo que hablaba de la transición como una época pacífica y de conciliación. Ya lo hemos adelantado un poco, hemos hablado de estos grupos que habían precedentes de los GAL, como el Batallón Vasco, que hacían la guerra sucia de una forma parapolicial, digamos. Había otros grupos también de extrema derecha, que a lo mejor no son tan conocidos, AAA, Guerrilleros de Cristo Rey. Y en general hubo entre el 76 y el 82, las cifras dependen de qué investigación consultes, pero alrededor de más de 500 víctimas, la mayoría de ETA, casi el 70% de ETA, el 15% del Grapo, que es otro grupo también bastante conocido, y el otro 15% de estos otros grupos, ¿no? Que quizás la gente no los conoce tanto. ¿Se sabe todo lo que ocurrió en la transición? Tú que trabajas de primera mano con los archivos. A ver, la transición, bueno, en primer lugar, igual que con el terrorismo, hay diferentes versiones de cuánto dura la transición, ¿no? Hay quien dice que empieza en el 73 con la muerte de Carrero Blanco, pero bueno, lo más habitual es que digamos que la transición empieza con la muerte de Franco y casi todo el mundo coincide en que en verdad la transición no acaba hasta que gana Felipe González las elecciones y hay un relevo del poder más allá de la Constitución y demás, ¿no? Entonces, es verdad que en una primera fase ha habido como una historia edulcorada, como diciendo que el gran éxito de España, la transición, que incluso decíamos que había que venderla fuera y que esto había sido maravilloso, que habíamos pasado de una dictadura a una democracia de modo ejemplar y de la ley a la ley, con la legalidad y tal. Entonces, hemos pasado eso a que ahora también es verdad que últimamente hay un relato que es justo el contrario, ¿no? Justo el contrario, ¿no? Que es, de hecho, uno de los libros muy bueno, por cierto, de una investigadora, que es El mito de la transición pacífica, ¿no? Entonces, a decir que no, que la transición no fue ni ejemplar ni nada, que fue una componenda con muchas cosas de la dictadura que se ocultaron los excesos, tal, no sé qué, y que luego efectivamente que hubo un elevado número de víctimas, que algunos dicen 500, otros lo elevan hasta 700, que incluye acciones de grupos terroristas, acciones de grupos parapoliciales y luego excesos en la represión, que eran también bastante habituales por parte de las fuerzas de seguridad, que no estaban bien dotadas de material muchas veces, y que eso hacía que en muchas manifestaciones o enfrentamientos de policía con manifestantes pues hubiera siempre algún muerto, ¿no? Entonces, panorama complejo. ¿Por qué? Porque en esa primera etapa de la transición encontramos muchos y variados terrorismos, ¿no? Ya lo has mencionado. El principal, por supuesto, ETA. Al principio las dos ETAs, luego ETA militar, ETA político-militar, luego hay sucesivas escisiones de ETA, ETA octavos, ETA séptimos, luego se van uniendo, se van dividiendo, ¿vale? Un grupo que mucha gente cree que tiene que ver con ETA, pero que no tiene que ver con ETA, que son los comandos autónomos anticapitalistas que actúan en esa época, un grupo terrible, un grupo sanguinario. Luego hay diferentes formas de terrorismo, por ejemplo, ETA político-militar copia la técnica de brigadas rojas de secuestros express y tiro en la pierna, libera a la gente, es decir, luego hay el Grapo, que efectivamente aparece en el año 75, es un grupo bastante poderoso, importante, oculto por el foco de ETA, pero que comparativamente con Europa es uno de los más importantes de Europa, ¿vale? Que también hubo teorías de la conspiración sobre su origen, sobre qué es el Grapo, sobre por qué hacía esto, por qué hacía lo otro, ¿vale? Luego grupos de extrema derecha y luego otros grupos, ¿vale? Quizá el mayor luego sea Terra Lliure, nacionalistas catalanes radicales, algún grupo también nacionalista gallego radical, el Exército Guerrilleiro do Povo Galego Ceibe, y luego hay otros más pequeños que tienen muy pocas víctimas, pero fueron importantes en su época, como el MPAYAC, los independentistas canarios, y algún otro que hay por ahí. Entonces, no sé, encontramos un panorama muy complejo que hace que la policía esté desbordada. Literalmente, en esos años,
finales de los años 70, comienzos de los años 80, que es una de las cosas que también explica el 23F, porque hay una sensación de desgobierno, de que hay atentados continuos de muy diferentes sitios, de que la situación económica está mal, etcétera, que esto es lo que moviliza a algunos militares a intentar el levantamiento, ¿no? Pero uno de los motivos capitales fue el terrorismo en esos años. Recordemos que el pico, digamos, más grande de atentados es justo el año 80, no es casual, el año anterior al 23F, ¿no? Entonces, muchos tipos de terrorismo muy variados, unas fuerzas de seguridad absolutamente desbordadas, que esto luego se ha criticado cuando ves los sumarios, dices, qué poco han investigado este crimen, o dices, 300 crímenes sin resolver de ETA. Sí, claro, porque es que eran 10 policías a lo mejor y tocaban a crimen, no voy a decir diario, pero sí semanal. Es decir, que hay muchas cosas que explican ese ambiente y esa situación que fue en verdad terrible, sobre todo esos 2-3 años, 79, 80, 81, especialmente 79, 80, fueron horribles.